Bienvenidos otra vez a nuestro congreso, la última parte de nuestro congreso. Y continuamos ahora con la ponencia del magistrado Milton Chávez García. Algunas pocas palabras para introducir al próximo ponente y para ese propósito doy la palabra a Gabriel Barreto. Sí, muchas gracias. El doctor Milton Chávez, consejero de Estado, nos acompaña con una ponencia titulada La fiscalidad ante la crisis del COVID-19, precisamente en la justicia. El consejero Milton Chávez es abogado de la Universidad Libre de Colombia y especializado en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Derecho Tributario. Ha sido profesor de la Universidad de Manizales, de la Universidad Libre de Colombia, de la Universidad de AFIT, de muchas universidades en Colombia, y nos acompaña el día de hoy. Señor magistrado, muchísimas gracias, doctor Milton. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a la Asociación Colombo-Alemana de Juristas por esta invitación, en especial a los profesores Michael Estuba y Gabriel Barreto, por permitirme participar en este evento tan interesante. Siempre está uno enriqueciéndose y aprendiendo mucho de todas estas intervenciones. Yo quiero hoy presentar de manera muy general las medidas que se han adoptado en Colombia de carácter tributario con ocasión del COVID-19 y particularmente el control judicial que se ha ejercido sobre ellas, tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. Aquí voy a hacer una advertencia que no se trata de una referencia a la totalidad de las medidas adoptadas, sino algunas que en mi criterio, y cuando uno hace una selección inevitablemente puede ser arbitrario, pero algunas que en mi opinión tienen mayor relevancia, generaron mayor impacto, particularmente por el control judicial de que fueron objeto. Incluso aquí pues voy a aprovechar estos escenarios académicos para darme una licencia de mi cargo para aprovechar y hacer algunas críticas, particularmente a la labor judicial, de la cual a la rama judicial yo hago parte. Entonces estos son los escenarios que me permiten ser mucho más abierto y más tranquilo en las opiniones que expreso. Bueno, ya entrando en materia, el punto de partida o el contexto general que me parece relevante para esta charla es hablar del principio de legalidad de los tributos, porque yo creo que a veces nos estamos olvidando, en Latinoamérica particularmente, de que los principios de la tributación, el principio de legalidad, el principio de equidad, el principio de progresividad y de eficiencia, básicamente lo que pretenden es proteger a los ciudadanos. Son protecciones que en Colombia están establecidas en la Constitución política como una limitación al poder estatal, una protección que tenemos los ciudadanos frente a la posibilidad de que se les reclame unas cargas excesivas. Y el principio de legalidad es el punto de partida de esa protección ciudadana. En todos los países constitucionales,
tenemos ese principio de que no hay impuestos sin representación. Desde la Carta Magna inglesa, desde el conflicto que tuvo que afrontar el rey Juan I de Inglaterra, se vio la necesidad de que solo mediante la aprobación de órganos de representación popular es que se pudiese decretar impuestos. Y insisto, este es un punto bien relevante, porque necesariamente el sujeto pasivo, y fíjense mucho lo que voy a afirmar en este momento, el sujeto pasivo tiene que estar conforme con el impuesto que se le pretende cobrar. O sea, finalmente el principio de legalidad, el principio de representación tributaria, subyace en la necesidad de que el sujeto pasivo, el contribuyente, esté conforme o por lo menos haya sido permitida su participación en la discusión al establecerse un tributo. De otra manera, cuando ocurre de otra manera, cuando no hay la suficiente discusión a la hora de establecer un impuesto, pues inevitablemente nos vamos a encontrar con situaciones de evasión abierta, de incumplimiento de las normas tributarias. Nos vamos a encontrar con situaciones de elusión, o por lo menos, si nos va bien, con una conflictividad entre la administración tributaria y los contribuyentes, por múltiples razones, por el desconocimiento de la norma. Si no hay la suficiente discusión, no se va a poder conocer por parte de los asociados y por lo mismo van a incumplirla. Si no hay la debida discusión, también va a generarse resistencia en su cumplimiento. Y al contrario, en la medida que haya una participación activa de los sujetos pasivos, insisto en eso que estoy diciendo, en esa medida mayor cumplimiento habrá. Básicamente uno entendería que las normas de procedimiento, las normas que pretenden que el Estado pueda cumplir cabalmente con el control tributario, básicamente se hacen es para los incumplidos. En la medida en que haya menor incumplimiento, la labor de recaudo tributario va a ser mucho más eficiente. En la medida que haya menos discusión de los tributos, obviamente la elusión, la evasión y la conflictividad tributaria van a ser mucho mayores. En Colombia, el artículo 338 de nuestra Constitución de 1991 acogió el principio de legalidad de manera muy rigurosa. El texto constitucional básicamente señala, permítanme, voy a compartir aquí la pantalla. El texto constitucional básicamente nos propone una primera parte de este artículo 338 donde se habla de la facultad impositiva, de quién tiene la posibilidad de establecer tributos en Colombia, y una segunda parte que tiene que ver con la certeza de la ley que establece un tributo. El artículo 338 señala que en tiempos de paz, y subrayo esa parte porque es lo relevante en esta charla, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos podrán establecer tributos. El término que utiliza la Constitución es contribuciones fiscales y parafiscales, pero entiéndase tributos, como ha sido resuelto por la Corte Constitucional. Esa primera parte, fíjense, está estableciendo de manera muy rigurosa ese principio de potestad tributaria y que solo órganos de representación popular son los que tienen esa capacidad de creación del tributo. La creación ex novo del tributo únicamente corresponderá al Congreso. Y adicionalmente,
Tenemos el principio de certeza de los tributos, de que la ley que establece el tributo tiene que establecer de manera directa todos los elementos de la obligación tributaria para que se pueda cumplir, para que sea, que haya certeza en el cumplimiento de la obligación. Por eso la ley tiene que señalar claramente los sujetos, quién es el obligado a cumplir con el pago del tributo, a favor de quién se paga, el sujeto activo. Tiene que definir claramente los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Entonces, fíjense ustedes que Colombia, básicamente, ese principio de representación en los impuestos, de no taxation without representation, está plasmado de manera expresa en la Constitución colombiana y tiene que cumplirse cabalmente. Sin embargo, yo llamé la atención sobre ese artículo 338, que en tiempos de paz se cumplen esas condiciones. Luego, cuando estamos en tiempos de no paz, y me refiero a tiempos de no paz cuando ocurre alguna circunstancia de anormalidad de tal magnitud que hace necesario que el presidente de la República declare alguno de los estados de excepción, que básicamente son el estado de guerra exterior, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia. Estos serían unos tiempos de no paz. Ahí sí hay la única posibilidad que la Constitución colombiana le permite al presidente de la República decretar impuestos. O sea, dijéramos que es la única posibilidad, la única excepción en la que el Ejecutivo, la administración, pretermite el principio de representación de los tributos y directamente, sin consultar prácticamente, puede fijar impuestos, puede modificarlos o establecer en general nuevos tributos. Eso sí, la Constitución colombiana establece unas limitaciones muy precisas, porque es que cuando se declara cualquiera de estos estados de excepción, es necesario que las medidas que se toman, que se van a tomar a través de decretos legislativos, decretos con fuerza de ley, y que se denominan formalmente decretos legislativos, se dictan con el ánimo de conjurar la situación de anormalidad o de impedir la extensión de sus efectos. Y necesariamente, para conjurar esas situaciones de anormalidad, pues se requiere de recursos adicionales. Y la manera obvia de obtener esos recursos es a través de los impuestos, a través de los tributos. Entonces, por eso es que solo en estos estados de excepción el presidente de la República tiene la posibilidad de fijar impuestos destinados específicamente a conjurar la situación de anormalidad y con una vigencia temporal. De entrada, la Constitución señala que tiene que ser un tributo transitorio. Incluso la Constitución da un plazo máximo, que sería la vigencia fiscal siguiente, como el término máximo de duración de ese impuesto. Eso sí, aquí ya los colombianos sabemos que no hay nada más permanente que un impuesto temporal. En el año 1998, por ejemplo, cuando se declaró un estado de emergencia por la crisis financiera que se presentó en el año 98, algunos recordaremos la situación del UPAC, del método de financiación de vivienda que hizo crisis en ese momento y generó una crisis de los deudores hipotecarios. Se declaró la emergencia y el presidente de la República
decretó un impuesto bastante especial que tenemos en Colombia, que es el gravamen a los movimientos financieros, que es un impuesto bien particular porque grava el débito financiero. En otras palabras, el retirar recursos de cuentas bancarias es el hecho generador del gravamen. Entonces, es particular esta situación. Hoy en día, fíjense, se creó a través de una emergencia económica en el año 98. Ya llevamos 22 años, la tarifa ya no es del 2 por 1000 como originalmente se estableció, sino ya vamos en una tarifa del 4 por 1000. Y básicamente se ha criticado mucho el impuesto porque no tenemos claro cuál es el indicador de capacidad contributiva en el gravamen a los movimientos financieros, y por eso se ha pretendido eliminar. De hecho, en el 2014 se propuso su derogatoria a partir del año 2022, pero en el 2016 se derogó la derogatoria, hubo un arrepentimiento por el peso que hoy en día tiene el gravamen a los movimientos financieros dentro del recaudo general de la nación. Y ahí lo tenemos, a pesar de las críticas que tiene el tributo, está vigente y se aplica y ya no tiene una perspectiva de derogarse en los próximos años. Y ahora con esta situación, pues muchísimo menos el Estado va a renunciar a estos recursos que le resultan tan importantes. Otro ejemplo de tributos que se crean de manera transitoria pero que terminan siendo permanentes es el impuesto al patrimonio. En el año 2002, con ocasión de una declaratoria de conmoción interior, ya era un problema de orden público que se estaba presentando en el año 2002, se declara la conmoción interior y lo primero que se hace es decretar o resucitar el impuesto al patrimonio, que llevaba derogado varios años en Colombia, pero con el fin de conjurar esa situación de anormalidad, volvió y se estableció. Inicialmente también con el ánimo de que tuviese una vigencia temporal, pero ha seguido aplicándose y recientemente, en diciembre de 2019, volvió a establecerse para los años 2020 y 2021. En este momento se gravan patrimonios iguales o superiores a 5.000 millones de pesos colombianos, un aproximado de 1.116.000 euros, y pues vemos que tiene, a pesar de lo que se pretendía inicialmente, subsiste porque en todo caso el Congreso tiene la opción de dejarlo como permanente, y eso es lo que ha ocurrido con estos tributos que inicialmente tuvieron origen presidencial. Entiendo que en Alemania precisamente hay una discusión, profesor Estuba de pronto ahora me ayuda con eso, porque entiendo que en Alemania precisamente con ocasión de esta emergencia se está pensando en revivir el impuesto al patrimonio. En Colombia ya lo tenemos, y tenemos este otro tributo que estoy mencionando, curioso, del gravamen a los movimientos financieros. Entonces ya tenemos un espacio bastante limitado para poder establecer nuevos tributos, además de que en diciembre de 2019 se discutió ya una ley de reforma tributaria, se aprobó una ley de reforma tributaria que apenas estamos viendo sus efectos. Entonces el espacio de discusión tributaria en este momento en Colombia realmente es muy limitado. Bueno, pero volvamos a los decretos legislativos que se dictan con ocasión del estado de emergencia económica, que fue decretado el 17 de marzo por el presidente de la República de Colombia. Y se decreta ese estado de emergencia precisamente con ocasión de la epidemia del COVID-19.
En Colombia hay una figura bien particular también, y es el control automático de constitucionalidad de los decretos legislativos que dicta el gobierno con ocasión de la emergencia económica. Y a su vez hay un control automático de legalidad de todos los actos administrativos que dicten las entidades de orden nacional o territorial en desarrollo de los decretos legislativos. O sea, dijéramos, hay un control simultáneo tanto del decreto con fuerza de ley como de los actos administrativos que lo reglamentan y que desarrollan, por lo mismo, esos decretos legislativos. Y digo que es una situación bien particular porque la actuación de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, de la jurisdicción contencioso administrativa, cuya cabeza es el Consejo de Estado, es oficiosa. O sea, no es a petición de parte, no ocurre con ocasión de una demanda que presenta un ciudadano y concretamente plantea unas objeciones a la norma, sino que oficiosamente se entra a revisar tanto decretos legislativos por parte de la Corte Constitucional como los actos administrativos por parte del Consejo de Estado. Entonces ya esa es una situación bien particular, porque la idea principal de ese control es que derechos fundamentales esenciales se protejan durante el estado de excepción. Dijéramos, no puede quedar en manos exclusivas del presidente de la República y de sus ministros el manejo de estas situaciones de anormalidad. Por eso, cada vez que se dicta un decreto legislativo, se envía a la Corte Constitucional de manera automática para que se haga la revisión, y cada vez que se dicta un acto administrativo por parte de cualquier entidad del orden nacional, se envía al Consejo de Estado. Si es un acto administrativo de carácter territorial, de las alcaldías, de los gobernadores, se envía a los respectivos tribunales administrativos de cada departamento para que ejerzan su control. Y en esta ocasión, como ya se mencionó en este foro, la cantidad de normas que se han dictado ha sido una cosa fuera de lo normal, o sea, fuera de lo normal dentro de las anormalidades. Yo creo que en otros estados de excepción no ha habido tanta cantidad de disposiciones normativas, que tal vez yo creo que se debe a esa excesivo necesidad de tener que regularlo todo que a veces tenemos en Iberoamérica. El dato que aquí presento en esta fichita, la Corte Constitucional, por ejemplo, reporta que estudió 115 decretos legislativos hasta este momento. Al Consejo de Estado, por su parte, llegaron 1.612 actos administrativos. Entonces, imagínense el volumen, la cantidad de controles, de procesos que hay que llevar de manera oficiosa para tratar de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y aquí esa misma situación ha generado un problema que pues aquí aquí es la primera opción que tengo de hacer la crítica. Lamentablemente, al interior del Consejo de Estado no prosperó una tesis que teníamos algunos consejeros que pensamos que en el control automático de legalidad había que estudiar todos los actos administrativos que se dictaran durante la emergencia económica, no solo los que reglamentaran o se expidieran en desarrollo de un decreto legislativo, porque en la práctica ocurrió que aquellas normas de carácter general que dictó el gobierno y que no invocaron algún decreto legislativo quedaron por fuera del control automático y ágil que establece este procedimiento.
Me explico, y aquí viene el punto. Nosotros, antes de que se decretara la emergencia económica y social con ocasión de la pandemia, antes del 17 de marzo, ya el ministro de Salud, fíjense ustedes, el ministro de Salud había decretado el estado de emergencia sanitaria. El ministro de Salud, subrayo ese punto. Y ya al decretar el estado de emergencia sanitaria, cerró aeropuertos. Fíjense, y ese acto no fue objeto de control automático de legalidad. Está siendo objeto de control, pero a través del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad que no tiene el trámite ágil que tiene este control automático. O sea, hasta este momento nosotros, nosotros no hemos revisado si estuvo bien cerrar aeropuertos el 12 de marzo, que fue el cierre de puertos y aeropuertos, por orden del ministro de Salud. Y luego vinieron los decretos 457, por ejemplo, el decreto 531 de 2020, que son decretos que ordenaron el confinamiento, que expresamente señalan que se limita la libre movilización de personas y vehículos en el territorio nacional. Esos decretos no invocaron o no fueron dictados en desarrollo de un decreto legislativo, sino que el presidente de la República invocó facultades ordinarias que tiene dentro del manejo del orden público para proferirlos. Y eso generó que el control que se ejerce sobre ellos, que también se está ejerciendo, no fuese en control automático de legalidad, sino fuese en el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad. Y lo mismo ocurre también, el que hasta el momento no sabemos, porque no lo hemos resuelto, digamos, si fue aceptable o no fue aceptable esa restricción a las libertades individuales que se generaron con estos decretos 457 y 531. Y aquí me recuerdo la intervención de ayer que estuve muy atento a escucharlo, me pareció muy interesante la intervención del profesor Ben Marquardt. Definitivamente, de los miedos que ha generado esta pandemia, que necesariamente han influenciado a los operadores judiciales. Yo, a modo de anécdota, comentaba el profesor Marquardt que de la famosa tutela de las canas que generaban, a modo de anécdota, en el Consejo de Estado, mucho antes, tuvimos una tutela también de otra persona que invocaba esa misma situación, y tuvimos al interior de la sección cuarta una discusión bien interesante, porque se daba por hecho que primaba el derecho a la salud frente a cualquier otro derecho, y la discusión no era de ese orden, dijéramos. La discusión que yo planteaba, y excúsenme hablar en primera persona, era que para poder darla se necesitaban unos criterios científicos, unos criterios médicos que no se tenían en el expediente y que eran más propios del control automático de legalidad o incluso de la acción de nulidad que de la misma tutela, para poder establecer si realmente el tratamiento que estamos teniendo, que es muy similar a los tratamientos de la Edad Media, si realmente tenían la proporcionalidad frente a la situación que se estaba afrontando. Pero bueno, esa es una anécdota, pero eso obviamente generó que el control no fuese tan efectivo como quisiéramos, a mi modo de ver. Y ahí, excúsenme, aprovecho, insisto, para hacer esas críticas propias al interior, que obviamente las expresé al interior del Consejo de Estado. Bueno, pero volvamos a los temas tributarios, a los temas impositivos.
Porque de todos modos, en el estado de excepción, ya en ejercicio de esas facultades de la emergencia económica, el presidente de la República sí creó impuestos, sí estableció impuestos. Pero fíjense ustedes, les comentaba que el margen de maniobra del Estado en materia tributaria es muy limitado. Si se quiere, tenemos un impuesto al valor agregado, un impuesto a las ventas que está en el límite del 19% que fijó la CAN. Ese es el límite el que acordamos en la Comunidad Andina de Naciones y estamos ya en ese límite del 19%. El establecer un impuesto a las ventas generalizado normalmente tiene unos rechazos, una respuesta que no es muy fácil de establecer. Ya tenemos un impuesto de patrimonio, ya tenemos un gravamen a los movimientos financieros y adicionalmente tenemos una carga parafiscal que es bastante relevante, no solo en lo que tiene que ver con las contribuciones a la seguridad social, que en los últimos años adquirieron mayor relevancia en Colombia, sino por una serie de contribuciones focalizados en distintos sectores económicos que también aumentan la presión tributaria sobre los particulares. Me refiero a contribuciones agropecuarias y pesqueras, contribuciones que hay para el sector hotelero, contribuciones que hay para el turismo, en fin, que hacen que el margen de maniobra, el margen de invención, si se quiere, del Estado sea muy limitado todavía. Sin embargo, en medio de esta situación, y yo creería que a veces hasta respondiendo de pronto a algunas críticas que se generaban, el presidente de la República decretó un tributo que llamó el Impuesto Solidario por el COVID-19. Y ese era un impuesto, fue en el decreto legislativo 568 de 2020, era un impuesto con una destinación específica, decía la norma, que era para inversión social en la clase media vulnerable y los trabajadores informales. ¿Cuáles eran los elementos de esta obligación tributaria? Los sujetos pasivos, los obligados a pagar el impuesto, eran servidores públicos, empleados públicos, era en primera medida. En un segundo orden, contratistas del Estado. Un tercer sujeto pasivo eran los pensionados, que se llamaba en el decreto, la norma los llamaba las megapensiones, que ya generó la denominación, algo de antipatía precisamente en los pensionados. Pero, y se partía que se era sujeto pasivo, se realizaba el hecho generador en la medida que se recibiera un salario o un ingreso o una mesada pensional que fuese superior a 10 millones de pesos mensuales. O sea, en euros un aproximado de 2.330 euros. Se causaba vía retención en la fuente al momento del pago. El Estado, que básicamente era el agente retenedor en ese caso, al momento de hacer el pago, debía retener el impuesto. Se trataba de hacer un tributo progresivo, por lo menos en el papel, dijéramos, y se excluían los primeros 1.800.000 pesos que se consideran de subsistencia básica, un aproximado de 400 euros que quedaban excluidos del tributo para todos los sujetos pasivos, y las tarifas eran progresivas, unas tasas marginales progresivas del 15, 16, 17 y el 20%. El impuesto tenía una duración temporal, iba del 1 de mayo hasta el 31 de julio, únicamente se estableció por ese periodo, y
como digo, se envía a la Corte Constitucional para que haga un control oficioso del decreto. Los magistrados se declaran impedidos porque son sujetos pasivos del impuesto. Los conjueces son los que resuelven el impedimento y dicen que no hay esa situación, que de todos modos es un tributo general y que cualquier persona podría estar en la misma situación, y les niega el impedimento. Luego los magistrados de la Corte Constitucional se ven obligados a resolver la constitucionalidad de la norma y lo declaran inexequible. Y básicamente la razón de la declaratoria de inexequibilidad, del retiro de la norma del ordenamiento jurídico, es porque se considera que vulnera el principio de equidad. Aquí en esta fichita que ustedes están viendo, básicamente están las observaciones que hizo la Corte Constitucional frente al impuesto. Y básicamente lo que plantea la Corte Constitucional es que se viola el principio de equidad porque hay también particulares, empleados particulares, que a pesar de recibir los 10 millones de pesos mensuales no estarían sujetos al impuesto y que no habría razón para que unas personas tengan el tributo y otras no. Básicamente se excluía también a las fuerzas militares, a los miembros de las fuerzas, de las Fuerzas Armadas del tributo. Entonces también la Corte reprocha que se haya excluido a ese grupo. Y declara la inconstitucionalidad de la norma. Los efectos del fallo de la Corte Constitucional son siempre hacia el futuro. Esa es la regla establecida legalmente, que los efectos de la sentencia son hacia el futuro, salvo que la misma Corte Constitucional le dé un efecto distinto a su sentencia. Y en este caso, eso fue lo que ocurrió. La Corte Constitucional decide darle efectos retroactivos a su sentencia de inexequibilidad, y lo que implica que haya que devolver el impuesto, que es un pago indebido finalmente, y haya que devolverlo. Y la misma Corte establece el mecanismo de devolución del tributo. Y básicamente lo que dice es que quienes lo hayan cancelado lo entiendan como un abono del impuesto sobre la renta del año gravable 2020, y cuando presenten su declaración en el 2021, el año entrante, que se presente la declaración de renta del año gravable 2020, descuenten a título de retención, a título de anticipo, descuenten lo que pagaron. Ese es el esquema que la misma Corte Constitucional estableció para devolver el pago indebido de ese impuesto solidario al COVID. Entonces, ese, dijéramos, fue el único tributo de orden nacional que se estableció y que perdió vigencia por efecto de la sentencia de la Corte Constitucional. De resto, no hubo más medidas de creación de tributos. Incluso a nivel territorial, salvo el caso de Bogotá, que ya no como medida de emergencia, sino con ocasión del COVID, pero con intervención del Consejo de Bogotá, con intervención del órgano de representación popular de Bogotá, se acaban de tomar unas medidas tributarias recientes y ya a modo de cargas. Básicamente lo que llama la atención es que se aumentan las tarifas del impuesto de industria y comercio para actividades que tuvieron rentabilidad en esta época de confinamiento. Entonces, las plataformas digitales de domicilios y otro tipo de actividades de ese orden que tuvieron, o que entiende el gobierno distrital de Bogotá, que tuvieron beneficios, van a tener unas tasas más altas en el impuesto de industria y comercio. Pero salvo eso, realmente no hay medidas que establezcan cargas adicionales. Por el contrario, el gobierno nacional se focalizó en tomar unas medidas de reactivación económica
Entonces se estableció una serie de beneficios tributarios, por ejemplo, exclusiones del impuesto al valor agregado, del impuesto a las ventas en insumos médicos y en productos que se han utilizado en esta emergencia, alcohol, jabón, todo ese tipo de productos. Entonces se excluyeron del impuesto al valor agregado. Se excluyeron de tributos a las importaciones, de aranceles, como medida de reactivación económica, y además se establecieron unas medidas con el ánimo de generar liquidez. Entonces se ampliaron los plazos para declarar y pagar impuestos, se establecieron procedimientos abreviados para devolución de saldos a favor generados por pagos en exceso reflejados en las declaraciones tributarias. Se eliminaron en algunos casos anticipos obligatorios a impuesto de renta, se disminuyeron tarifas de retención en la fuente, se establecieron bajas de interés y facilidades para el pago de los impuestos. En fin, se establecieron una serie de disposiciones, pero fíjense ustedes que no es tanto de creación de nuevos tributos como sí de generar, como dice el mismo gobierno, medidas de reactivación y medidas de liquidez a la economía. Pero así como fue declarado inexequible el impuesto solidario, también se declararon contrarios a la Constitución normas o decretos legislativos que establecieron beneficios y medidas de liquidez. Y quiero llamar la atención en dos casos que, como digo, a mí me llamaron la atención. Uno fue una disposición que redujo, el gobierno nacional redujo la tarifa de aportes o tarifa de la contribución a pensiones, el régimen de seguridad social en pensiones. La tarifa normal es del 16% que se divide entre el empleador y el trabajador. El 75% lo paga el empleador y el 25% el trabajador. Bajó del 16% al 3% y era aplicable solamente para abril y mayo. Y la idea, por lo menos la fundamentación del gobierno nacional, era precisamente dotar liquidez, de darle liquidez y tratar de que se preservaran puestos de trabajo. Sin embargo, la Corte Constitucional consideró que esa medida desmejoraba los derechos sociales de los trabajadores con expectativa de pensión superior a un salario mínimo. Este es un debate que tenemos pendiente aquí en Colombia y es el tema de cotizaciones a pensiones. Aquí hay un conflicto, y lo digo así abiertamente, entre abogados tributaristas y abogados laboralistas sobre el alcance de las cotizaciones, porque los laboralistas lo ven más como beneficio, los tributaristas lo vemos más como carga, como cotización, y esas antípodas, dijéramos, nos llevan en muchas ocasiones a unos conflictos que en Colombia no hemos resuelto. En Colombia estábamos en mora, pero es que ya por lo menos estamos empezando a resolver. Pues bien, la Corte Constitucional, básicamente desde un punto de vista más laboralista que tributarista, declara la inexequibilidad de la norma. Y también le da un efecto retroactivo a la disposición. De hecho, curiosamente, la sentencia da una orden al gobierno nacional para que establezca un mecanismo para que las personas que pagaron el 3% en los meses de abril y mayo recuperen y completen el 16% que faltó con la declaratoria de inexequibilidad de la disposición. Entonces, también aquí el efecto que le da la sentencia de la Corte Constitucional es hacia atrás, le da efectos hacia atrás. Otra sentencia que también me llama mucho la atención es la reciente declaratoria de inexequibilidad del decreto 678 de 2020.
ese decreto tenía una serie de disposiciones y entre esas había una norma que facultaba a los alcaldes y gobernadores a que dieran plazo hasta 12 meses para pagar los tributos de propiedad de los municipios o de los departamentos. Y adicionalmente se le otorgaba a los contribuyentes un perdón en el pago de intereses de deudas o de sanciones que se hubieran aplicado, se perdonaban, se conforma en la norma, y dependiendo de la fecha de pago, se perdonaba también parte de los impuestos. Y recientemente la Corte Constitucional tomó la decisión de declarar inexequible esta disposición. ¿Y por qué me llama la atención? Porque fíjense, es un control que se hace de oficio, digamos, nadie se opone a la norma en principio, y las razones de la inexequibilidad que expone la Corte en este caso es porque le parece que el gobierno nacional no podía entrometerse respecto de tributos de propiedad de los municipios o de los departamentos, que esa competencia le correspondía a los consejos y a las asambleas municipales y departamentales. Ese fue el argumento por lo menos, si bien no tenemos la sentencia, porque ustedes saben el mecanismo que ha optado la Corte Constitucional es a través de un comunicado de prensa y después es que se revela la sentencia. Hoy no tengo la sentencia, no ha salido, pero el comunicado de prensa nos dice que la razón es una intromisión en el fuero de las entidades territoriales y por eso declara inexequible la norma. Pero aquí, fíjense, no le da ningún efecto distinto a la sentencia, o por lo menos no creo que lo vaya a hacer, porque ya no lo dijo en el comunicado de prensa. Luego, el efecto sería hacia futuro. Luego, eso implicaría que las personas que alcanzaron a pagar o alcanzaron a pedir plazos adicionales, se les respeta esa presunción de legalidad que la misma Corte ha señalado y estaría válida la actuación que siguieron hasta el día en que se tomó la decisión de declarar inexequible, que si mal no estoy fue el 15 de octubre pasado que se tomó esa decisión. Entonces, fíjense esa situación que se genera por el control automático, que a pesar de que nadie pida la ilegalidad de la norma, la Corte resuelve declarar inexequible una norma que finalmente genera beneficios a los particulares. Y eso me lleva a preguntarme si de pronto ese es el objetivo del control automático, y lo digo, insisto, también desde la crítica a mí mismo. Yo diría que el control automático pretende justamente proteger a los ciudadanos del abuso estatal. Pero si se otorga una merced, un beneficio al ciudadano, no sé si esa también sea una labor. Digamos, es un comentario suelto que hago y que pues también, como digo, me pega porque también en el Consejo de Estado hubo decisiones más o menos en ese orden. En el Consejo de Estado, por ejemplo, ¿cómo hicimos? Como hubo tal volumen de actos administrativos que se enviaban para revisión del Consejo de Estado, por reglamento se decidió que se dividiera el trabajo de la sala plena en salas especiales de decisión. Cada sala especial de decisión está conformada por 5 consejeros de Estado que provienen de las 5 secciones de la sala contencioso administrativo. Es como para dar una variedad a la especialidad que maneja el Consejo de Estado.
Pues bien, me llama la atención dentro de muchas esta decisión en la que yo participé, precisamente, que es la sentencia del expediente 2020-021-1700, es una sentencia del 22 de septiembre de 2020. Y en este caso es una resolución de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la DIAN que flexibiliza los trámites para inscribirse en el Registro Único Tributario, en el RUT. Básicamente hay residentes, personas naturales no residentes en Colombia o sociedades no domiciliadas en Colombia, pero que sin embargo deben cumplir obligaciones tributarias en Colombia, de renta, de impuestos sobre las ventas, en fin. Particularmente, estas regulaciones hacían referencia al impuesto sobre las ventas de, como digo, personas naturales no residentes o sociedades no residentes en el país. La norma, el decreto ordinario, dijéramos, el normal, el que está vigente siempre, exige para ese registro que los documentos vengan en idioma español y además vengan debidamente apostillados. Ese es el requisito normal. Pues bien, esta resolución del director general de la DIAN lo que dice es, mire, como estamos en esta situación, no se necesita para que usted se inscriba que el documento venga en español. Puede venir en copia simple. Y adicionalmente no se necesita que haya el apostille que exige el decreto reglamentario. Eso sí, dice la resolución, apenas concluya la situación de emergencia sanitaria, usted tiene 60 días para traer el documento en español y debidamente apostillado. Si no lo trae 60 días después de que cese la emergencia sanitaria, se entiende que se cancela el registro. ¿Y para qué es el registro? Básicamente para que esa persona no residente pues pueda presentar sus declaraciones del impuesto sobre las ventas, pueda pagar el impuesto sobre las ventas, pueda pagar el impuesto sobre la renta. Pues bien, la Sala 18 especial de decisión declaró la nulidad de la norma. Y básicamente lo que se hace es un juicio que, pues, uno dice, es impecable, dijéramos, el raciocinio. Pues no puede el director de la DIAN derogar un decreto del presidente de la República. Y como digo, ese razonamiento es impecable. Pero yo salvé voto en esa decisión y también pido excusas otra vez por hablar en primera persona, porque me parece que por encima del decreto del presidente estaba la norma constitucional que en Colombia, el artículo 228 de la Constitución, que consagra el principio de supremacía de lo sustancial sobre lo formal y que implica que al aplicar una disposición, si la norma procesal impide el cumplimiento de una disposición sustancial, incluso puede removerse, no exigirse la formalidad con tal de que se cumpla la obligación o el derecho sustancial que pretende cumplir el procedimiento. Y eso me parece que es lo que ocurría en este caso. Básicamente lo que estaba diciendo el director general es dándole una orden a los funcionarios de que, hombre, no vayan, no dejemos de recibir el impuesto a las ventas y el impuesto sobre la renta de estas personas, porque no traen el sellito, y excúsenme ser peyorativo, pero no traen el apostille para ser más formal, o no traen la traducción oficial del documento. Mientras tanto, recíbanlo, que paguen el impuesto y después, eso sí, que traigan el documento conforme ordena la norma. Pero eso básicamente para ilustrar que de pronto nos toca pensar el tema de los controles automáticos en general y repensar, y de hecho ese es el juicio que estamos haciendo al interior del Consejo de Estado, y esos son los debates que estamos dando al interior del Consejo de Estado, que efectivamente se protejan los derechos de los ciudadanos, que no se limite a hacer un control simple de legalidad, y por lo mismo, como digo, lamentablemente fuimos derrotados quienes pensamos que había que estudiar todos los decretos en este procedimiento especial de control
control automático de legalidad, principalmente aquellos que afectaron en mayor medida derechos fundamentales de las personas. Básicamente, a modo ya de epílogo, quería referirme a una intervención de ayer del doctor Gabriel Barreto, que pues ayer lamentablemente no pude hacer el comentario, pero quería hacerlo y aprovecho esta oportunidad para hacerlo. A propósito de la digitalización en el Consejo de Estado y en la jurisdicción contencioso administrativa. Y cuento es la anécdota. A principios del año pasado, principios del 2019, nosotros estábamos explorando la posibilidad del expediente electrónico. Y de hecho hay unos contactos que desde ese entonces están dándose con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial, que nos van a apoyar o nos están apoyando en estos procesos de digitalización, pero básicamente en enero, febrero del año pasado, decíamos que eso era un proceso a 10 años, que eso era un proceso que por lo menos los ensayos nos iba a tomar unos 3 años, y estábamos muy emocionados y lo proclamábamos que íbamos a empezar un piloto de proceso electrónico. Y esta situación, ya para rescatar las cosas positivas, como para no... esta situación llevó a que los ingenieros del Consejo de Estado desarrollaran en cuestión de semanas un sistema, un aplicativo que denominamos SAMAI, que ha permitido un incipiente expediente electrónico. De hecho, ya las actuaciones, también a partir del decreto 806 que se mencionó ayer, las actuaciones son vía electrónica y ya las providencias las estamos firmando también a través de firma electrónica. Y estamos ya en unos procesos para tener ya una firma digital inclusive. Eso a modo de epílogo de que a veces estas situaciones de tragedia y de anormalidad algo traen, y esta digitalización ya llegó para quedarse y ya estamos ampliando estos aplicativos a todos los tribunales del país, porque ha funcionado muy bien. Y eso, dijéramos, quería mencionarlo en este foro para permitírmelo. Pues básicamente esa es mi intervención. Estoy pendiente por si hay alguna inquietud o algún comentario que quieran hacer al respecto. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias al magistrado Milton Chávez por esta ponencia muy profunda, muy detallada sobre las medidas de coronavirus en el área de derecho tributario. Tenemos un poquito de tiempo para una y dos preguntas, si hay preguntas de parte de los participantes. John Jairo Morales, por favor. Muchas gracias. Un saludo nuevamente al magistrado Milton por acompañarnos y aceptar la invitación que hizo la Asociación Colombiana de Juristas Colombo-Alemanas. Mi pregunta se centra frente a la propuesta que está haciendo el Fondo Monetario Internacional sobre los impuestos progresivos para afrontar la desigualdad y obviamente pues hacer frente al impacto de la pandemia del coronavirus, viéndolos como necesarios en este momento para solucionar muchos problemas que se están dando en las economías de los países tercermundistas. Mi pregunta es, ¿cuál es la opinión? ¿Qué opinión le merece esa propuesta o cómo está implementando ese concepto en Colombia? Pues de hecho, Colombia, por su ingreso a la OCDE, sí está asumiendo una serie de sugerencias y de adaptaciones que ya los colombianos percibimos, que dijéramos para los colombianos en general, este tipo de medidas han resultado sorpresivas. Me voy a referir a una en particular, y es
trasladar la tributación, el peso de la tributación, sobre todo a las personas naturales más que a las sociedades. En los últimos años, los colombianos hemos visto esa situación que a algunos de pronto les genera cierta sorpresa porque había como la costumbre que la tributación estuviese más en cabeza de las sociedades que de las personas físicas. Pues a raíz de estas recomendaciones OCDE nos hemos venido ajustando a esta situación. En el impuesto al valor agregado también hemos empezado a atender estas sugerencias OCDE. El control también de la elusión y de la evasión de los tributos proviene de esa adaptación a las figuras de OCDE, los precios de transferencia, las BEPS, en fin, una serie de figuras de control tributario que precisamente buscan minar la elusión y la evasión y obviamente también disminuir niveles de pobreza, básicamente, que es creo yo, el objetivo principal de estas medidas. Necesariamente, y como digo, el margen de presión fiscal es muy alto en Colombia, o sea, no solo porque uno no mira solo el impuesto de renta, sino hay que mirar el impuesto a las ventas, los impuestos territoriales, industria y comercio, predial, impuesto de patrimonio, las contribuciones especiales sectoriales, las contribuciones a seguridad social, impuestos a la nómina. Todo eso sumado hace una carga muy fuerte que hace que el espacio sea finalmente muy limitado de maniobra. Y es indudable, eso sí, que se van a requerir recursos porque al debe va a ser muy difícil subsistir. No sé si respondí la pregunta, mi amigo John Jairo. Muchas gracias. ¿Hay otras preguntas? Pues una pequeña intervención de mi parte. Es verdad que en Alemania se discute otra vez la introducción de algo como un impuesto al patrimonio, pero voy a referirme a este tema en mi ponencia con más detalle. Y sí, quizás eso es también la transición a la próxima ponencia, que será mi ponencia